Buenas noches, señoras. Hoy día miércoles para jueves 11 de Adar 5773 y de febrero 20 de febrero del 13. Tenemos que saber que estamos en una de las fechas más trascendentales del calendario hebreo y probablemente de la historia del pueblo de Israel. Es decir, es una fecha trascendental que marca el curso de nuestra historia, que probablemente sea el último año que hacemos Purim fuera de Eretz Israel, ¿sí? y va a depender mucho de estos próximos días. Se acercan días muy importantes. Esta noche ya entra la energía de lo que es el ayuno de Esther, el Tanit Esther. Mañana es día de ayuno, Tanit Esther, que inicia a las 5:50 de la mañana. El que quiere desayunar se puede parar antes de las 5:50 y termina a las 7:20, 7:25 de la tarde. Normalmente el ayuno tendría que ser en la víspera de Purim, pero como Purim es sábado en la noche, en Shabbat no se puede ayunar, viernes tampoco no se ayuna, entonces se adelanta el ayuno al día jueves. Hay cosas raras que están pasando este año, diferentes a todos los años. Normalmente todos los años primero viene Shabbat Zahor y luego viene Tanit Esther. Siempre así es: Shabbat antes de Purim, Shabbat Zahor, y después viene el ayuno de Esther. Este año tocó el ayuno de Esther antes de Shabbat Zahor por el motivo que se adelanta el ayuno, y vamos a tratar de dar una explicación filosófica a esta circunstancia especial de este año 5773, que el ayuno de Esther es previo a la obligación de la lectura Zahor Tashlafsal de Ha'amalek, que es obligación de hombres y de mujeres. Por un lado, este ayuno es un ayuno más ligero, aunque es un ayuno obligatorio para todo hombre y mujer mayor de 13 años, mujer mayor de 12 años. Sin embargo, es un poco más ligero que otros ayunos, ya que no es un ayuno de luto. Los 4 ayunos obligatorios que hablan de la destrucción del templo son ayunos de luto, que también hay que evitar estar alegre, hay que evitar escuchar música, algunos se abstienen de no bañarse, de placeres. Sin embargo, este ayuno es un ayuno, se puede decir, de alegría, que lo vamos a explicar a continuación. Es un ayuno diferente. También es un ayuno que se aligera más para personas enfermas, aunque no estén muy enfermas. Se les permite con más facilidad. A mujeres embarazadas y a mujeres que están en la época de la lactancia también se les aligera más este ayuno, y especialmente cuando el ayuno no es en su fecha, es decir, es movido de su fecha, que también eso hace que sea más ligera la fecha y se permite más. Es decir, los Jajamim, la Torah, el Shulchan Aruch, es más flexible en este ayuno de Tanit Esther, y especialmente Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Y especialmente este año que tocó, ya apagaron todos los celulares, señora Pola, antes que llegue. Anunciaron, dije, antes que llegue Pola, que apague los celulares. Entonces, quiero, por un lado les digo la parte ligera, que el ayuno de Tanit Esther de por sí se considera un ayuno más ligero. En todas las circunstancias, mañana se permite escuchar música, el que le gusta escuchar música y puede, se permite, porque es ayuno de alegría, no es ayuno de tristeza. En el concepto de no comer y no beber, se aligera para gente mayor de edad, débil, enferma, que están con gripa, con antibióticos, con cosas. Se aligera más que otros ayunos, y especialmente que es un ayuno adelantado. También se aligera para los novios que están en los 7 días de Shora Berajot, aún aquellos
que generalmente, aún aquellos que generalmente sí ayunan los novios, en otros ayunos, algunos dicen que sí deben de ayunar, pero este ayuno de Tanit Esther, especialmente que es adelantado, los novios no ayunan. Eso es por el lado de la parte ligera. Sin embargo, acabo de leer hace unos minutos el nombre de cabalistas que dicen que las mujeres que les cuesta trabajo ayunar, que ayunen solamente 2 ayunos al año: Yom Kippur y Tanit Esther, porque es el único ayuno, dice, es el único ayuno que lleva el nombre de una mujer, Tanit Esther. Y sabemos que Yom Kippurim, que Purim, sabemos que Yom Kippur es como Purim, y si casi como Purim, Purim es más alto, y el ayuno recibe el nombre de una mujer, representa de que la mujer tiene más fuerza en el efecto de este ayuno más que el hombre. Si no digo, no sé si es más, no es más obligatorio que el hombre, pero tiene más energía, más fuerza, más consecuencia el ayuno de la parte femenina que la parte masculina. Por eso se llama ayuno de Esther, Tanit Esther. Entonces por eso digo, por un lado les dije la parte ligera, que es un ayuno más ligero, y por otro lado para la que sí puede, está en condiciones, que sepa que la energía que puede obtener una mujer de este ayuno es superior a todos los demás ayunos. Por algo lleva el nombre Tanit Esther, el ayuno de una mujer, y para que no digan de que somos machistas, ahí está, ayuno feminista. Y para las que son feministas, que tienen que ayunar este ayuno, Tanit Esther, el ayuno de Esther. Rabotai, ¿cuál es la causa de este ayuno? Vamos a ver 2 explicaciones que traen los comentaristas y una nueva que aprendí este año. Siempre se aprende algo nuevo. La primera explicación, que cuando fue el peligro de exterminio del pueblo, que fue un peligro real, no fue como está contado en otras conferencias, que fue la única vez en la historia de que el pueblo de Israel corría peligro real de ser extinguido, porque la Gemara dice: Hashem hizo un favor muy grande, que el pueblo de Israel está en todas partes del mundo, porque es muy difícil que se pongan de acuerdo todos los países del mundo de destruirnos, y siempre va a haber uno que va a decir: no, yo no le entro, o 1 o 2. Pero en la época de Ahasverosh gobernaba sobre todas las 127 naciones donde estaban todos los judíos, y cuando se decretó el decreto de Amán, lo aleno era posible la extinción. Y el decreto estaba decretado también arriba, como vamos a mencionar a continuación. También arriba estaba decretado. Entonces el peligro fue real. El peligro de destrucción y extinción fue real. Mordejai Yadá et kol asher na'asa. Cuando Mordejai se enteró de todo lo que estaba pasando, ¿cómo se enteró? Dice la Gemara: se encontró con Eliyahu Anabí en la calle y le preguntó: quiero saber si esto es un problema de aquí abajo o de ahí arriba. Le dijo: no, es un problema de ahí arriba. Quiero saber si está escrito, está escrito. Quiero saber si está sellado, está sellado. Y sabemos que después de sellar no se puede cambiar un decreto, es como después de Kippur. Entonces Mordejai le dijo a Esther que tiene que ir con el rey para a ver si puede hacer algo, ya que ella era esposa de Ahasverosh, y Esther le dijo que no podía porque Amán puso restricciones y que el que entraba sin permiso lo mataban, con todo como está contado en la Megilá, que lo van a escuchar aquí el sábado en la noche a las 8 de la noche. El Jajam va a contar la Megilá, pero leyéndola de un pergamino, y ustedes la van a seguir con el libro de Shem Tov, que tiene la fonética y la traducción. Van a ver cómo la situación dramática de que Esther dice: ¿cómo me estás pidiendo algo que es casi una muerte segura? Porque hay una ley que el que entra al palacio sin ser citado, sin cita, pena de muerte inmediata. Ajad Tole Amit. Y Mordejai le dijo: eso es porque tú te sientes muy segura, porque te crees que eres esposa de Ahasverosh y te crees que te vas a salvar, pero quiero que sepas que si tú no intervienes ahora, Dios mandará la salvación por otro lado y tú te perderás. Y quién sabe si cuando llegue la fecha del 13 de Adar estés todavía como reina. Así que o intervienes o intervienes. Entonces ahí recapacitó
recapacitó Esther y le dijo, entonces, Lech que no setkola Yudim, ve y reúne a todos los judíos que están en Shushan, Vetzumu alay ve'al tochelu ve'al tishtu, sheloshet yamim laila vayom. Ayunen por mí, y que no coman y que no beban 3 días, día y noche, 72 horas de ayuno. Hombres y mujeres y niños no estaban obligados, pero los niños tampoco querían comer. Mordejai le decía, coman. Decía, no, ¿para qué vamos a comer? Que no vamos a morir de hambre, preferimos morir de hambre y no en manos de Amán. 72 horas seguidas, sin comer y sin beber. ¿Y en qué fecha fue esto? Estos 3 días seguidos, ¿qué fecha fue? 14, 15 y 16 de Nisan. Fue el único año en la historia que no se comió matzá en Pesach. La noche, que no hubo noche del Seder. Si el sorteo de Amán lo hizo en Nisan y le salió para dar, si le salió para 11 meses, pero la fecha que fue el decreto de Amán fue el 10 de Nisan, lo dice la Megilá en forma directa. Por eso dice, Vayabor Mordejai, tuvo que trasgreder Mordejai, Vayaz que Jola Shersiveta Alab Esther, e hizo todo lo que ordenó Esther contra la ley, porque la ley prohíbe ayunar en Pesach. Pero por la circunstancia, Mordejai fue una de las excepciones de la historia, que se ayunó. Sí, hubo una sola vez en la historia que se comió en Kippur y una sola vez en la historia que se ayunó en Pesach. En la inauguración del Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash se inauguró el 7 de Tishri, o 7 días de fiesta, único año que no se ayunó en Kippur, todo el pueblo de Israel. Y único año que todo el pueblo de Israel no comió matzá en Pesach fue el año del decreto de Amán. Pero fue ayuno de 3 días, digo por si alguien mañana a las 2 de la tarde dice, ahí tengo hambre, tengo sed, ¿por qué la religión es tan pesada? Que se acuerde de que fueron 3 días seguidos, de 72 horas, hombres, mujeres y niños, y que 12 horas de ayuno casi se puede decir que no es nada, a menos que digamos que en aquella época eran más fuertes. De todos modos, el tercer día del ayuno, cuando todo el pueblo estaba en ayuno, también Esther y sus doncellas también estaban en ayunas. Esther entró, se vistió de Vayiva Yom HaShelishi Batilbash Esther Malchut, se vistió de Esther la ropa de reina, con la corona, con toda su belleza, y entró a lo del rey. Y en el momento de entrar, ella sentía todo el tiempo que estaba la Shejinah con ella. Sentía la presencia de Dios en su cabeza, en su mente y en su corazón. Sentía que Hashem estaba. Incluso cuando ella hablaba con el rey, dice que decía, si al rey le parece bien, pensaba en Boreolam, Malamelech Tov, si al rey le parece bien, al rey. Si le caigo bien en los ojos del rey, pensaba. Cuando entró al palacio, entró sin permiso. Sabía que le cortan la cabeza, porque así era la ley, pero estaba ya confiada en el ayuno de 3 días de todo el pueblo de Israel, hombres, mujeres y niños. Tercer día de ayuno, y en las tefilot y en la teshuvá del pueblo. Cuando entra, siente que Hashem está con ella todo el tiempo. De repente pasa por un lugar que ya está por llegar a donde está el rey, pero antes de llegar a donde está el rey había como una casa donde estaba llena de ídolos, en el lugar donde el rey rezaba, llena de figuras de Avodat Zará. Entonces pasó por ahí y de repente, ya que está a punto de llegar al palacio del rey, siente que la Shejinah se le quitó, que Hashem ya no está con ella. Lo sintió. Y es verdad, se retiró la presencia de Hashem, y en ese momento dijo Esther el Salmo 22. Lamnatzeach halayelet hashachar mizmor le David, Eli Eli lama sabtani. Dios mío, ¿por qué me abandonaste en estos momentos? Rajok mishuati dibre shagati. ¿Cómo puede ser ahora que cuando más te necesito te has retirado?
Cuando pasó esta casa de Abodazara, se le volvió a regresar a la Shekhinah. Entonces se dio cuenta que Dios no lo había abandonado, sino que no puede estar Dios en el baño. No puede estar Dios en un lugar sucio, un lugar mugroso. Por eso no se puede pronunciar el nombre de Hashem en el baño. Entonces ya cuando cruzó eso, le volvió a regresar la Shekhinah Esther. Y ese salmo, el Salmo 22, es el salmo muy extremadamente apropiado para rezarlo mañana y después de rezarlo pedir lo que uno quiera, las veces que uno quiera. Si recomendado una vez en la mañana y una vez en la tarde. Decir el Salmo 22 completo, es un salmo un poquito largo, 22. Tratar de decirlo con traducción, de verlo ahí en la traducción de Shem Tov, para sentir lo que sentían Mordejai y Esther en fonética, pero entendiendo la traducción de lo que uno está diciendo. Léelo despacito, no léelo rápido, y después terminando el salmo decir, por favor Hashem, te pido refuá para alguien, o que tenga hijos la que no puede tener hijos, o que se case la que no se puede casar, o que se resuelva que está en la cárcel que pueda salir, o que pueda tener parnasato, que tiene problemas de negocios. Lo que uno quiera pedir en ese momento, es un momento impresionante. El día del ayuno de Esther, que este año es mañana jueves 11 de Adar. Por favor, se puede hacer la clase de refuá שלמה לביה בת מרגרט. רפואה שלמה לביה בת מרגרט. ולהתחיל לפלפל דלות נשמת חיה בת סמית. Entonces mañana durante el día de mañana, el Salmo 22 es el salmo que rezó Esther cuando estaba entrando al palacio y sintió que se le quitó la Shekhinah y dijo, Eli, Eli, lama azartani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Mañana o domingo? Mañana. La segula es mañana. Y también leí en un libro que probablemente sea la segula del Shabbat también, que es el mero día de Tanit Esther, que lo estamos adelantando, pero el día del ayuno este tendría que ser Shabbat. Entonces en Shabbat también podrían leer ese salmo, el Salmo 22. El problema es que en Shabbat no se pide. En Shabbat no se puede pedir cosas privadas. Por eso mañana es el día apropiado para leerlo y para pedir. Es un salmo impresionante, Eli Eli lama azartani. ¿Sí? En este salmo, ahí dice que Esther dijo, Hatzila mehedev nafshi miad kelev yachileti, sálvame de este perro. Así le llamó Esther, o Amán o a Hashverosh, sálvame de las manos del perro. ¿Sí? Y después dice, de las manos del león. Entonces pregunta la Gemara, ¿perro o león? Dice, al principio ella lo llamó perro, a Amán o a Hashverosh. Y cuando se le quitó la Shekhinah, ella dijo, quizá cometí una falta de respeto en llamarlo al rey perro. Y por eso Hashem se quitó la Shekhinah de mí, porque aún en momentos que uno va en una misión sagrada, no debe perder el respeto. Cuando Moshe Rabbeinu fue con Paró, dice el pasuk que Hashem le ordenó, con todo y todo que lo estaba amenazando de las 10 plagas, que se conduzca con respeto. Es un rey, el Paró de hablarle con respeto. Uno no puede perder el respeto aún cuando tiene que ir a enfrentar a un enemigo, si es un rey o algo. Haz de cuenta, un rey mamzer, como me dijo una señora, me dice, cuando estás frente a un enemigo antisemita, bus ido, en árabe, bésale la mano y pídele a Dios que se la corte. En árabe, no sé cómo termina la frase en árabe. Empieza bus ido, tenashekiado, bésale la mano y pídele a Dios que se la corte. Porque así es, si Hashem lo puso en este puesto de rey, tienes que respetarlo. No, si Hashem le puso de rey, tienes que respetarlo. Por algo Hashem lo hizo rey, por Hashem le dio el poder. Aunque ahorita tú eres un tu enemigo y es antisemita, tú necesitas de él y tienes que ir. Entonces Esther dijo, quizá la Shekhinah se quitó de mí porque lo llamé perro. Entonces dijo, por favor Hashem, sálvame del león. Eso tiene un mensaje, Entonces, ¿qué es esto del perro y del león?
¿Qué es perro y león? Pues lo llamé perro, lo llamé león. Muferchis, perro. ¿No es lo mismo perro o león? Escuché esto en nombre de un rab grande, no me acuerdo, creo que de Rab Noé Garshel, me lo contó mi cuñado Ariel Kachem, una vez que estuvo aquí en México. Espectacular, espectacular. Cuando una persona ve un perro en la calle que está ladrando, dice, me cruzo enfrente a ver cómo le hago, me protejo, le echo una piedra, digo el pasuk, hay un pasuk que se dice cuando, sí, como que le busca uno a ver cómo le hago, sí, le pide a Dios, Diosito, ayúdame a estar, pero también echa una piedra, hace algo, se corre, se escapa. Pues si de repente uno ve frente a uno un león, se despide, no hay nada que hacer, hay algo que pueda hacer, no hay ni pasuk ni piedra, estás frente a un león. Dice, cuando ella le dijo a Hashem, sálvame de este perro, es como un decir, dame una piedra para echarle o algo así. Entonces tú crees que como que es algo que necesitas. Entonces por eso se quitó la Shejinah, pensó ella. Cuando dijo, no, este no es un perro, este es un león, no hay nada que yo pueda hacer, me queda nada más hacer vidui, ahora sí te salvo. Cuando la persona siente, como decimos en la tefilá, el momento más, dicen que más culminante del rezo en Shabbat, entre semana también, antes de la mirá, mi baladeja en la numelech goelu Moshiach. Si tú no me salvas, no hay quien me salve. Nosotros normalmente tenemos nuestros contactos. Yo cuando no viene la muchacha tengo varias agentes de esta es mi tía, me consigue muchachas. Yo tengo como que ahí también le pido a Diosito que me ayude también, ¿sí? Entonces cuando la persona puede sentir que la presencia de Hashem está con uno, cuando uno dice, si tú no me ayudas, nadie me puede ayudar. En la número león, no perro. Eso está en el Salmo 22. Mañana cuando lo lean, acuérdense, cuando vean la parte del perro y del león, ahí lo van a ver. Sí. Saber que la situación del pueblo de Israel de hoy, como está con Irán, y como está con Chávez, y como está con la situación del mundo, es situación de león, no de perro. Casi ya no tenemos para dónde ir. Y de esa forma, cuando uno siente así, a Kadosh Baruj Hu lo salva. Es el salmo que vamos a leer mañana, el Salmo 22. Rabotá, entonces, primer motivo por qué el ayuno de Tzom Ester. El ayuno de Ester es porque recuerdo al ayuno que ayunaron 3 días y 3 noches. Uno dice, entonces, ¿por qué no dijeron que ayunemos 3 días también? Pues, obvio, quienes pudieran ayunar 3 días y 3 noches. Entonces, a Jamín también no le gusta cargar la mano, o no es lo correcto cargar la mano a la gente, y le dejaron el ayuno de 12 horas en vez de 72, te descontaron 60 horas, te la pusieron fácil, ¿verdad? De 6 de la mañana, 13 horas en vez de 72, ya viste que ligeros son los Jamín. Sí. Y leí también un hidush que hay tzadikim que sí ayunan 72 horas, desde ayer en la noche hasta el viernes en la noche. Desde ayer en la noche empezaron a tzadikim, hasid, no es nada obvio, así gente muy especial que tienen esa fuerza seguidas y tiene una fuerza muy grande, dice que equivale a 80,000 ayunos, tiene una cosa impresionante. Pero de todos modos, primera explicación del ayuno de Esther, recuerdo al ayuno de Esther. ¿Por qué se llama de Esther? Si todo el pueblo de Israel ayunó, porque Esther fue la promotora del ayuno. Ella fue la que le dijo a Mordejai, ya que me estás ordenando a una misión tan peligrosa, necesito el apoyo de ustedes con este ayuno. Entonces, como Esther fue la de la idea, quedó el nombre de ayuno de Esther. Esta es primera explicación. Pero esta explicación no está muy aceptada porque, sí, no. ¿Por qué? Porque una pregunta, ¿por qué no establecieron 72 horas 3 días o 3 días de 12 horas? Segundo, teníamos que ayunar el ayuno en la fecha que se ayunó, que es en Nisan, y no en Adar, ¿sí? Entonces viene la segunda explicación. El Rambam trae
Así trae Mishnah Berurah, el nombre de Maimónides, que ese ayuno de Esther no es el recuerdo a los 3 días de ayuno, no. Es el recuerdo a otro ayuno. ¿A cuál? ¿A cuál? ¿Cuál? No. ¿Corban Pesach? No, nada que ver, no. Es el recuerdo a otro ayuno que fue en aquella época. ¿Cuál? El día 13 de Adar, que fue el día que Amán había puesto en el sorteo, por eso se llamó Purim, por el Pur, por la rifa, el sorteo que dijo, ese va a ser el día que voy a acabarlos a todos, y salieron los escritos, el edicto, el día 13 de Adar del año, ¿me digo el año? Del año, aquí trae los años exactos, el día 13 de Adar del año 3406 de la creación. 3000, estamos 5770, es decir, hace 2366 años. ¿Sí? En ese año, el día 13 de Adar de esa fecha estaba marcado en los edictos publicados por las 127 Estados Unidos del mundo, que era el gobierno mundial, de que todos los antisemitas pueden matar a cualquier judío y llevarse todo el dinero. Eso era lo peor. ¿Por qué dice llevarse todo el dinero? ¿Qué interesa el dinero? ¿Qué nos importa el dinero? ¿Qué nos importa el dinero si a uno le quitan la vida? ¿Por qué? Y lo resalta mucho en Al-Anisim, de Ushalam la voz. ¿Por qué? Porque normalmente los Yehudim, cuando había problemas de antisemitismo, compraban su vida con dinero, con mordida. Decían al verdugo, sabes que déjame libre y toma $100,000, ¿sí? Pero el verdugo venía y le decía, no te mato y me quedo con tu casa y con tus $100,000, con tu caja fuerte también. O sea, no había con qué sobornar. Así estaba decretado el decreto. Cuando vino y se volteó la cosa, la tortilla, esa fecha, dijo a Hashverosh, ahora la fecha esa que los enemigos antisemitas querían destruir a Israel, le doy permiso a todos los judíos del mundo, esa fecha, a matar a cualquier antisemita. Cualquier goy que sabes que odia al Yehudí lo puedes matar por la ley, autorizado por la ley. Y efectivamente, ¿cuántos mataron? 75,000 antisemitas mataron. Ahí está la Megilá, lo cuenta con números, y en Shushana Birá 500, aparte de los 10 hijos de Amán. Pero, Rabotai, ¿ustedes creen cuando iba con el antisemita decían, a ver, pon el cuello que te voy a cortar? ¿Ustedes creen que se dejaba? No. Sí, no es que el gobierno no puso a los soldados, al ejército, a disposición de los judíos. ¿Me entendieron lo que estoy explicando? No fue que el gobierno dijo, va a entrar el ejército y va a matar a todos los antisemitas. Dijo, cada judío tiene derecho a vengarse de sus enemigos y lo puede matar un solo día, el día 13 de Adar, y no es penado por la ley. Pero ahora falta que el judío agarre la pistola o el cuchillo y salga a vengarse, y el otro se va a defender. Entonces prácticamente fue un día de guerra. Guerra. Los judíos tenían derecho a defenderse. La defensa fue matar a sus enemigos, y como dice, el que viene a matarte, madrúgate y mátalo, que la Torah lo permite. Y tenías autorización por el rey, por el gobierno, pero no deja de ser un peligro. Era una. Entonces dice el Rambam que siempre cuando ellos salían a la guerra ayunaban, como fue en la guerra de Amalek. En la guerra de Amalek, que Moshe Rabenu subió a la montaña, que tenía las manos pesadas, era una costumbre que día de guerra se ayunaba para pedirle a Borolam que les dé éxito en la guerra. Entonces el día 13 de Adar del año 3406, cuando llegó la fecha que el rey Ahashverosh autorizó a los judíos a vengarse de sus enemigos, los judíos ayunaron para que Hashem les dé fuerza y éxito en la misión. Entonces, recuerdo a ese ayuno, ayunamos el 13 de Adar.
no al ayuno de los 3 días de Esther. ¿Me entendieron cómo está? O sea, aquí ya cambió, ahora la fecha coincide. Ese ayuno fue el día 13 y fue ayuno de un solo día, no fue ayuno de 3 días. Entonces, según la primera explicación, es recuerdo al ayuno de los 3 días. Y según la segunda explicación, es recuerdo al ayuno del mismo día 13 de Adar. Cuando llegó la fecha, estaban todos contentos que se cambió la ley, sí, pero estaban con el miedo de que tienen que ahora una misión importante, te dan una oportunidad de acabar con todos los antisemitas. Pero es una misión, es una lucha. Entonces ayunaron, recuerdo a ese ayuno. ¿Está bien? Esa es la segunda explicación del ayuno de Esther. Y la tercera explicación, que la aprendí este año por primera vez, esa está fuerte. Por ser que en Purim hay una mitzvah de emborracharse, y al emborracharse se le pueden ir a uno las copas, y puede uno actuar de manera incorrecta. Hacemos un ayuno amortiguador. El ayuno viene para amortiguar, para hacer caparar, adelantar la medicina a la enfermedad, al golpe. ¿Sí? Para decir, si es que me llego a equivocar, primero para pedirle a Dios que no se le pase, que no haya, porque siempre cuando hay borrachera puede haber un paso más allá y puede haber algún daño. Entonces, para que no pase ningún daño, se hace un ayuno de protección para cumplir las mitzvot de Purim que se vienen. ¿Está bien? Es tercera explicación que vi este año según los Mekubalim. Entonces, Rabotai, ahora lo que quería yo resaltar en esta charla es una cosa impresionante, novedosa, revolucionaria, que cambia toda la visión sobre estos días que vamos a tener, que tenemos aquí adelante de nosotros. Nosotros tenemos el pueblo de Israel desde que se destruyó el Bet HaMikdash y hasta el día de hoy no paramos de sufrir las consecuencias del odio que Esav odia a Jacob. Alajá, desde el día que Jacob le arrebató las bendiciones a Esav no perdona. Ebratam Shamra Netzach. Aunque Esav estaba equivocado, él había vendido la primogenitura y la verajot le correspondían a Jacob. Sin embargo, se sintió traicionado, se sintió engañado. Vaistom Esav alajá Esav sonet Jacob. Y ese odio que Esav odia a Jacob nos persigue todo el galut. Y por más que hemos hecho conferencias y seminarios para analizar el porqué del antisemitismo, no hay respuesta. La única respuesta es un virus, una bacteria de odio que tiene Esav contra Jacob. Y uno de los nietos de Esav que lleva la bandera, Esav en la realidad es Roma. Roma es Esav, el Vaticano es Esav. Son los descendientes de Esav. Pero los que llevan la bandera del antisemitismo mortal de aniquilación, es un nieto de Esav que se llamaba Amalek. Amalek es hijo ¿de quién? De Elifaz. Elifaz Betibna y Etapi Legesh le Elifaz. Elifaz era hijo de Esav, se casó con Timna, no se casó, era concubina de Elifaz, con Timna era concubina de Elifaz. Batelet lo et Amalek, y de esta relación salió Amalek, y Amalek fue el enemigo histórico del pueblo de Israel, que viene con la idea de destruir y de aniquilar. El Ramban en la Perashá Beshalach, que es la Perashá que se va a leer el domingo, el día de Purim, que quiera verlo ahí adentro, que vea la información, ya lo mencionamos aquí en una conferencia, dice, tenemos que saber que la guerra de Amalek contra Israel fue la primera guerra de la historia que enfrentó el pueblo como pueblo, y será la última guerra de la historia que va a enfrentar el pueblo como pueblo. La primera guerra de la historia fue Amalek antes de la entrega de la Torah. Entre salida de Egipto y la entrega de la Torah, vayabó Amalek, y la última guerra antes de que volvamos a construir el tercer Bet HaMikdash y se acaben las guerras y se acabe la maldad del mundo, va a ser también Amalek.
Y estamos muy cerca de esas fechas, de esa época. El que conoce un poco lo que está pasando en la ONU, en el mundo general, cada día, como dijo una persona, dice, hay dos tipos de goyim. Hay goyim que nos odian y hay otros que no nos quieren. Y los que no nos quieren luego nos odian, ¿sí? Cada día tenemos menos que aparentemente nos quieren. Que pensábamos que nos querían, cada día hay más mayoría del mundo en contra de nosotros. Se está acercando la época de la guerra final. Y tenemos una mitzvah en la Torah de una vez por año, sacar el Sefer Torah, en el cual están obligados los hombres y las mujeres, según muchas opiniones, las mujeres también están obligadas a escuchar la Perashat Zachor este Shabbat en la mañana. Es más importante que Kal Nidre y que Neilá. El Sefer de Kal Nidre no es obligatorio, es de los Jajamim. El Sefer de cada Shabbat es de los Jajamim. El único Sefer obligatorio de la Torah es Zachor et Asher Asa Lecha Amalek, el que va a salir este sábado. Por eso nadie puede salir de vacaciones este fin de semana, o se puede salir a un lugar donde hay knis. Obligación, hombres y mujeres, de escuchar Zachor. Mayores de 12 años mujeres y hombres mayores de 13. No les tengan lástima a su hija que está dormida y así, ay mami, no me despiertes, estoy cansada. Hija, te paras, porque te paras, luego te vuelves a dormir otra vez. Tienes que ir a escuchar Perashat Zachor aquí en Marcela. Aproximadamente le vamos a leer entre 10:30 y 11 de la mañana. Es el horario de Perashat Zachor, el segundo Sefer. Recuerda lo que te hizo Amalek. Timchet Zecher Amalek. Borrarás el recuerdo de Amalek. Y en otra parte dice en la Torah, yo borraré a Amalek. ¿Quién lo va a borrar, Dios o nosotros? Es una contradicción. En la Perashá Beshalach, la que vamos a leer el domingo, dice Dios, yo borraré a Amalek. Y en la Perashá Zachor, la de Shabbat, dice, borrarás a Amalek. Pregunta el Zohar esta contradicción. Si tú bórralo aquí abajo, yo lo borro ahí arriba. Tú haz estas acciones que hacemos de golpear, tú haz lo que tienes que hacer aquí abajo y yo me encargo de borrarlo desde allá arriba. Rabotai, este ayuno que vamos a hacer mañana, el ayuno de Esther, dijimos que es recuerdo al ayuno que hizo Esther los 3 días, o recuerdo al ayuno que hicieron el día de la guerra. Esto es algo muy raro. ¿Por qué? Cuando una persona tiene una situación difícil, supongamos de salud, y hizo 3 ayunos para que Hashem lo saque adelante, y Baruch Hashem salió adelante. Luego hace una segura de agradecimiento. Uno celebra el milagro que Hashem lo sacó adelante de un problema grave de salud. ¿Tiene que conmemorar también el ayuno? Cuando uno conmemora un milagro, en algunos de los casos que ustedes escucharon en la historia, conmemoramos el milagro. ¿Conmemoramos también lo que hicimos para que Hashem haga el milagro? ¿No? Normalmente tú recuerdas el milagro de Hashem con una fiesta. Haces una fiesta, recordar a Hashem. Los novios que hacen aniversario de boda, es para recordar el milagro que se casó, porque es un milagro, como el cruce del Mar Rojo. Pero los novios ayunan un día antes no hacen ayuno cada año del aniversario de boda, ¿verdad o no? Si nosotros recordamos la salvación con una fiesta, pero no recordamos los ayunos que hice para que venga esa salvación. La única excepción es aquí en Purim. Tenemos que recordar el milagro, pero ¿por qué tengo que recordar el ayuno que hice para que venga ese milagro? Eso aparentemente no entendemos cuál es el mensaje. Y esto es lo que quería yo explicarles a ustedes ahora, en lo que quedan, los minutos que quedan de la conferencia, para que vean lo trascendental y lo importante que es venir a escuchar un shiur antes de Purim, para saber, después que escuchen esto va a ser otro Purim, ya no va a ser el mismo que el año pasado. La diferencia entre los que saben esto que voy a decir ahora y los que no lo saben es como la diferencia de la luz a la oscuridad. Aquellos que ayunan el ayuno de Esther sin saber lo que voy a decir, lo están haciendo como rutina, como costumbre. Y los que saben lo que voy a decir ahora va a cambiar todo el concepto, no nada más del ayuno de Esther,
del ayuno de Esther, de Shabbat Zachor, de la lectura de la Megilá de la noche, de la lectura de la Megilá del domingo en la mañana, de Mishloach Manot, de Matanot Laivionim, de la Seudá de Purim. Todo va a cambiar a partir de este mensaje que vamos a decir ahora. ¿Cuál es el mensaje? Rabotai. Escuchen esto porque es muy novedoso, extremadamente novedoso. Y el hidush no es mío, es un hidush que me lo comentó una persona en nombre de Rav Chaim Falaji. Rav Chaim Falaji estuvo en Turquía, era un jajam impresionantemente grande, de tantos libros que escribió que dicen que un ser humano no puede alcanzar a escribir. Dice que tenía Ashvat HaKulmus. ¿Saben qué es Ashvat HaKulmus? Es un concepto cabalístico que hacen jurar a la pluma que se escriba sola. Sí, es un concepto cabalístico. Había tzadikim que dicen que es imposible con fuerza humana de escribir tanto. Si lo empiezan a escribir y dicen algo con la Kabbalah, con una fuerza que se escribe solo. Sí. Así no pudo escribir tantos libros. Rabbi Chaim Falaji. Él nos da este concepto revolucionario que les voy a transmitir ahora. En la Megillat Esther van a ver ustedes muchas veces la palabra Melech, el rey. Entonces dice la Gemara, cuando dice Melech Ahashverosh se refiere exclusivamente al rey Ahashverosh. Cuando dice a Melech sin la palabra Ahashverosh, también está hablando de Ahashverosh, pero alude también a Melech Malchei Melachim, al rey de los reyes, a Melech. Otra vez, cuando dice Melech Ahashverosh se refiere únicamente a Ahashverosh. Cuando dice a Melech sin Ahashverosh también se refiere a Hashem, al rey Ahashverosh y también a Boreola. En la Megilá dice, en la Megilá ustedes lo van a ver ahí escrito cuando lo vayan leyendo durante la noche de Purim, o si tienen tiempo en Shabbat Zachor de repasarla. Escuché que hay un knis en Interlomas oficial, 300 personas vienen Shabbat en la tarde de Shabbat Zachor, y el Jajam cancela su clase y les entrega un libro de Shem Tov a cada uno. La clase es leer toda la Megillat Esther en español. Cada quien, solito, sí, no en clase. Cada quien solito estudiarla para que cuando la lean entiendas qué es lo que está pasando. Entonces ustedes cuando la lean la Megillat Esther, ya sea en la noche de Purim, a la hora de la lectura, o ya sea en los preparativos, van a ver ahí un pasuk, un versículo que dice así. Le dijo el rey Ahashverosh a Esther, Ki chetav asher nichtav beshem hamelech, venachtom betabat hamelech en leashiv. Un escrito, un edicto que fue escrito con la letra del rey y sellado con el sello del rey es irrevocable. ¿Qué quiere decir? Es una falta de respeto al reinado. Algo que está sellado con el sello del rey, revocarlo, ya se perdió la autoridad. En los tiempos que existía la monarquía, aunque el rey se equivocó, si ya lo selló con su sello, se tiene que cumplir. Es una cosa, así era es una cosa, ya está sellado con el sello del rey, ya está. Es decir, fallar a una cosa que está sellada con el sello del rey es destruir la autoridad de la monarquía, de la fuerza del rey, de la realeza. Así está en la Megillat Esther. Ketava shenichtav beshem hamelech, un escrito que está escrito en nombre del rey y sellado con el sello del rey, en leashiv, no puede volver para atrás. Entonces aquí hay un problema, porque ahí no dice Ahashverosh, ahí dice Amelech. Quiere decir que estaba escrito con la mano del rey, Melech Malchei Melachim, y estaba sellado con el sello del rey. ¿Es cierto o no es cierto? Dijimos que Mordejai se encontró con Eliyahu Anabí y le preguntó, ¿está escrito? Sí. ¿Está sellado? Sí. Y es irrevocable. Una cosa sellada con el sello del rey es irrevocable. Preguntará a Chaim Falaji, ¿cómo finalmente se revocó? ¿Cómo finalmente se revocó? ¿Cómo finalmente se canceló lo que estaba escrito? ¿Qué estaba escrito en ese edicto? La Shmid, la Arog, Ulabed, exterminar, matar y perder, Etkola Yehudim, a todos los Yehudim,
Minar de Adzaken, de niño hasta anciano, desde la sala de parto hasta el asilo de ancianos, Taf Benashim, niños y mujeres, de Yom Echad, Ushlalam la voz, llevarse todo su dinero. Eso está escrito arriba. Y sellado con el sello del rey. Y finalmente no se cumplió. ¿No dice la Megilá que es irrevocable? ¿Cómo se revocó? Dice Rav Chaim Falachi, irrevocable, no se revocó. No se revocó. No está revocado. Se postergó por un año más. Es un amparo. ¿Saben qué es un amparo? Cuando el juez da un dictamen, de orden de aprehensión. Orden de aprehensión. Y uno va y pide un amparo. El amparo no quiere decir que se quitó no se canceló. Te amparaste. Entonces viene a llevarte a la cárcel y dice, tengo un amparo. Hasta que se aclare, hasta que se vuelva a apelar. Dice Rav Chaim Falachi, el pueblo judío vive amparado. Hay un decreto de exterminio constante. La única vez, y ese decreto, ¿quién lo decretó? Amán. Amán, que es nieto de Amalek, Amán Agagí. Ese decreto se va a romper únicamente cuando desaparezca Amalek. Cuando venga el Mashiach y desaparezca la fuerza del mal del mundo, ahí es cuando ese decreto será roto. Pero mientras el decreto existe, tenemos 2366 años con un decreto de exterminio. De ese decreto se inspiró la Inquisición de España, de ese decreto se inspiró el Holocausto, de ese decreto se inspira Ahmadinejad, del de Irán, que por si tienen dudas, Ahmadinejad, para no se les olvide el nombre, se llama el presidente de Irán, el que está creando la bomba atómica que dice para hacer polvo a Israel, que Israel va a pasar a la historia, Afra Lepume, así dice él. ¿Saben cómo se llama? Ahmadinejad, Ahashverosh y Amán, Ahmadinejad. ¿Sí? Jihad es guerra santa, es de Ahashverosh y Man es de Amán. ¿Sí? Ese decreto está. Cuando viene Ahmadinejad y dice voy a destruir a Israel, está inspirado por un decreto que está sellado ahí arriba, que no se revocó. Que cada año cuando llega Purim nos volvemos a amparar por un año. Y el día de Purim, miren qué impresionante lo que les voy a decir ahora. En Rosh Hashanah se juzga cuánto vas a vivir, cuánta salud vas a tener, parnasá. En Shavuot se juzgan las frutas de los árboles, en Tu Bishvat los árboles, en Purim se juzga cuánto antisemitismo va a haber el próximo año. O mejor dicho, cuánto va a poder el antisemita llevar a cabo sus proyectos desde Purim 5773 hasta Purim 5774. Ese es el juicio general. Por eso ahora entiende por qué Yom Kippurim que Purim. Yom Kippur es casi como Purim, porque en Kippur te están juzgando en forma privada, individual. Si le miran a uno, le juzgaron algo malo en Kippur, dice bueno, pero el mundo sigue, el pueblo sigue, la comunidad sigue, la familia sigue. Pero si en Purim falla algo, es tremendo. Un Purim antes del Holocausto, probablemente, si el Purim hubiera tenido más fuerza, más energía, no hubiera el Holocausto. Probablemente. No tenemos nosotros tampoco la medida para medirlo. Pero lo que hace el amparo para que el decreto irrevocable de Amán no se ejecute es la terapia de estos días que vamos a hacer. Y ahora entendemos por qué hay que ayunar. Uno dice, ¿por qué tengo que ayunar? Para recordar el ayuno. ¿Desde cuándo se recuerda? No estoy ayunando para recordar el ayuno. Estoy ayunando para amparar, para proteger, para amortiguar el decreto antisemita de Amán. Porque el decreto todavía existe. Estoy haciendo lo mismo que hicieron ellos porque tengo el mismo peligro. No para recordar. ¿Cuándo se hace un ayuno? El recuerdo del ayuno. No existen recuerdos de ayunos.
Nunca se ha escuchado recuerdo de un ayuno. Esto no es un ayuno de recuerdo. Este es un ayuno que tienes que concientizarte que el peligro de Amán sigue, el peligro de Amalek sigue, y lo vas a lograr de la misma forma que lo lograron en aquella época. ¿Cómo lo lograron? Lo lograron primero con ayuno. Fuera de 3 días, tú lo vas a hacer de un día. Lo lograron segundo, haciendo teshuvá y depositando toda la emuná, toda la fe en Dios y no en las personas, que esa es la clave de los milagros. Para que Hashem le haga un milagro se necesita Vayaminu Hashem u Moshe Abdo, se necesita tener fe en Hashem y en sus Jajamim, porque los judíos cuando fueron a la fiesta de Ahasverosh, ¿por qué fueron a la fiesta? La fiesta que hizo Ahasverosh en la capital Shushan, una fiesta de 7 días, ¿no? 7 días, una pachanga, invitó a todos y puso comida kosher para los judíos. Maguen David Meadrin, se llama Meadrin, para que vayan todos. La comida era kosher, pero el ambiente. Me acuerdo cuando era chiquito, tenía 7 años, primera vez que me llevaron a una boda de una prima, la prima mayor de los Males, y mis papás me llevaron porque yo era el hijo mayor, me llevaron, pero era una boda no separada, ¿sí? Y yo nunca en mi vida había ido a una boda. De por sí eran tiempos de pobreza, de carestía. Para mí, y la boda era muy lujosa, hicieron el banquete. Fuimos a la jupá y después mi papá me dijo, vamos a entrar nada más a saludar y nos vamos. Cuando entramos, me acuerdo que mi papá me llevaba de la mano, creo que a mi hermano Jacob también, nos damos los dos de la mano y entramos, veíamos las mesas, ¿sí? Mi papá iba rápido caminando hacia donde estaban los novios y yo volteando a ver la mesa y le pregunté, papá, ¿es kosher? Papá es kosher. Mi papá no habla mucho, pero las pocas veces que habló nos transformó. Que si ¿saben qué me contestó? La comida es más kosher que la gente, que el ambiente. La comida es más kosher que el ambiente. Porque uno dice, es kosher. ¿Ya viste? Es un crucero kosher. Y el casino también es kosher. Y el antro también es kosher. A veces el satán con el kosher te jala y te destruye con el kosher. Ahasverosh hizo una fiesta kosher, pero el ambiente no era kosher. Puso mujeres y puso lugares de prostitución ahí mismo en la fiesta. Así cuentan, mira, cubículos había para pecar. Comida kosher y vino kosher. Ambiente mugre. Y Mordejai decía, no vayan, eso no es para nosotros. Y los judíos, ¿por qué fueron? Sí fueron. Mordejai es una exagerada, es un fanático. Si la comida es kosher, ya, porque cada vez también los argentinos traen cosas nuevas. Haram, sí, esto es haram, ¿qué tiene de malo? Que de repente esto no se puede, antes se podía y ahora no se puede, ya esto no se puede, ya se puso la comida meadrín, ¿qué tiene de malo? Ay, no seas sangrón, que hay si hay una mujer con media espalda desnuda, ¿tú crees que yo voy a pensar? Yo estoy casado, yo esto, cada uno con sus pretextos. Mordejai es un sangrón, es un fanático, es un exagerado. Mordejai, no vayan. La gente que sí era religiosa y que sí fueron, ¿saben qué le dijeron a Mordejai? Dijeron, Mordejai, tienes razón, no es un ambiente kosher, pero son relaciones públicas. Si te invitan a una reunión en Los Pinos, ¿cómo no vas a ir? Aunque el ambiente no sea kosher. Como me habló una vez una persona, un señor que había estado en la cárcel 1 año y medio y logró salir gracias a unos abogados muy fuertes. Entonces y le digo que los va a invitar a una cena, le dijo a los abogados. Un día me habla el señor y me dice, Jajam, ¿qué cree? Le hablo para confesarme. Pensó que somos como ¿qué pasa? Dice, es que me hablaron los abogados que quieren venir a cenar el viernes en la noche. Y les tengo que poner música. Les tengo que poner.
Le dije, diles que no puedes. Es noche de Kiddush. Dice, no puedo. Es relaciones y no puedo. Digo, entonces, ¿para qué me hablas? Dice, para confesarme. Antes de... Dije, ¿tú crees que yo te lo voy a permitir? Le dije, ellos si te hablaron que quieren venir el viernes, ¿sabes por qué quieren venir el viernes? Quieren ver cómo es una cena de Shabbat. Muéstrale lo que es una cena de Shabbat. No le muestres lo que es una cena de Yeshua. Ok, eso se lo permitiría. Si me diría que quieren venir a ver la cena de Shabbat, eso sí se lo permitiría. Hasta ahí. Pero que le pongas, finalmente no me hizo caso y... Entonces, ¿por qué fueron a la fiesta de Ahasverosh? Mordejai, estamos viviendo en el Galut, estamos viviendo en la diáspora, estamos viviendo entre Goim, con enemigos, y tenemos que tener relación. Y si te están invitando el gobierno a una fiesta gubernamental y están diciendo que todos los judíos están invitados, están poniendo comida kosher de la comunidad, es más, es una falta de respeto no ir. Es más, si no vamos, eso puede despertar antisemitismo. Tenemos que ir a las fiestas patrias. Si no celebramos 25 de diciembre, se nos van a poner en contra. Si no celebramos esto, ¿me entendieron? ¿Me entendieron? Entonces, ¿dónde está el punto de la falla? Creer que con tus relaciones públicas vas a resolver tu problema de antisemitismo. Ceder a tus valores para tener una mejor relación con el Goy. Eso ha pasado en Alemania también. Y en España también. ¿Qué pasó al final? Perdiste tus valores y perdiste tus relaciones. No lograste ni una. Eso es lo que da más coraje. Porque todavía, si yo hubiera sacrificado mis valores judaicos y de veras el Goy, leí en historias del Holocausto, en uno cuando están llevando a los campos de concentración, a los quemaderos, a los hornos, uno de ellos era un hombre muy importante en el Goy, había servido en el ejército alemán yehudí, que ya se había olvidado que era 3, 4 generaciones. Dijo, yo protesto, yo luché en 2 guerras por Alemania, yo estuve en el ejército alemán. ¡Dreyfus! Eso es lo que te da coraje. Tú cedes todo para ser patriota y al final te quedaste sin Dios y sin el diablo. Eso es lo que pasó en la historia de Purim. Sí. Entonces, sin Dios y sin lo que tú querías ganar, cediendo a Dios. Entonces viene la fiesta de Purim, viene el día cuando los judíos vieron que ya ni un contacto, porque Amán puso a sus 10 hijos de secretarios en la presidencia. Para poder recibir una cita con el rey, había que pasar 10 secretarios. Parshandata, Dalfón, Astata, Aridata, vieron los 10 hijos de Amán. ¿Por qué los 10 los colgaron? Porque era la estrategia de Amán de no dejar una puerta para que los judíos puedan interceder con el gobierno. Ni la reina que era judía podía entrar sin permiso de Amán. ¿Saben qué situación? Es lo que me dijo una persona de Caracas cuando subió Chávez, que ya está en camino al Terbe de Gatashem pronto. Cuando subió, me dijo una persona, dice, no estamos preocupados porque es un goy antisemita, todos los goyes son unos más. Dice, la preocupación es que siempre tuvimos algún contacto en el gobierno, siempre tuvimos algo, y cerró todas las puertas, no tenemos una entrada. Eso es lo que más preocupa. Dice que el goy nos odia, pero siempre hay formas de cómo entrar por alguna puerta. Todas las puertas cerradas, Chávez bloqueó todo. Es el Amán de hoy. Cuando te bloquean todo, entonces dices, Borelán, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Me voy a 3 días, ayuno, día y noche. Cuando el pueblo Israel vuelca toda su fe de confiar en sus relaciones públicas, la vuelca hacia Borolá. Es la segunda estrategia para lograr la prórroga, para lograr el amparo del decreto de Amán. La primera, el ayuno, Tanit Esther. La segunda es llegar Shabbat Zahor y saber de que Amalek es un hecho y no busques estrategias. Se necesita estrategias espirituales para eliminar el antisemitismo, no material. Eso es Zahor Tashurat. Con el Sefer Torah vas a borrar a Amalek. Hakol, Kol y Hakol, En Ayadayim Yeresta. Refuerza la voz del Sefer Torah y eso va a debilitar al enemigo.
Y llega la noche de Purim, el sábado en la noche, y te pones a escuchar la Megilá. ¿Y qué escuchas en la Megilá? Escuchas que nunca cedas tus valores para obtener buenas relaciones con el Dios. Conserva tus valores y deposita tu fe en Boreolam, como fue. Entonces ese es el otro cambio que tenemos que hacer de mentalidad para ampararnos del próximo decreto antisemita que viene inspirado por el de Amán, ¿sí? Y por último, no sé si por último o por tercero, la unión de la comunidad. Mishloach Manot, Matanot Laivionim, alejarnos del egoísmo. Una de las cosas de los enemigos más grandes del pueblo de Israel es cuando nos ensimismamos, cada quien dentro de lo suyo. Nuestra comunidad siempre ha sido muy generosa, pero de 50 años para acá se está haciendo muy egoísta. El mundo en general, pero nos ha afectado a nosotros también. Las diferencias, separaciones entre hermanos por dineros, que no se habla, que uno no va a fiestas de otros. Eso le da fuerza a nuestros enemigos. Entonces viene Purim, Mishloach Manot, manda canastas. Hay gente que dice, bueno, ya mashallah, la lista ha crecido, la comunidad ha crecido, la lista ha crecido. ¿A quién quito de la lista? ¿Quién es el? El que no está en la lista es el primero de la lista. Claro. Aquel que dices a este no, me cae gordo, haz una lista de las 10 personas que más gordas te caen y ponlo primeros en Mishloach Manot. Primero. Esa es la idea de Mishloach Manot. Y de veras háganlo. No te cae nada. Te cae gordo. Primero en la lista, antes que a tu hermano, primero en la lista. Para eso es el Mishloach Manot. Mishloach Manot no es acá. Mishloach Manot es quitar rencores, quitar separaciones. Me acuerdo una señora religiosa, es Morá, había escuchado esta conferencia hace muchos años y una vez tuvo un incidente con alguien y le dijo, parece que me odias. Dijo, te odio hasta el fondo de mi alma y vas a ser la primera en recibir Mishloach Manot. Como escuché de Ramala, va a ser la primera en recibir Mishloach Manot. Entonces esa es la idea, esa es la tercera fórmula para ampararnos del decreto de Amán. Lej que no se Kol Hayudim, ve y reúne a todos los judíos que están mefuzar un forat, que cada quien, que Shami, que Jarabi, que Iris, que Ashkenazí, que comunidad, que Teca, que Bosques, que argentino, que es unir, esa es la fuerza que necesitamos en Purim para poder ampararnos del decreto de Amán. Y lo último que necesitamos es en la tarde de Purim, el domingo en la tarde, después que ya ayunamos el ayuno de este, después que ya reforzamos nuestra emuná, que el único que nos puede salvar es Boreolam, y olvidarnos de las relaciones públicas con el Goy, no confiar en nuestras relaciones. Después que unimos la comunidad y nos alejamos del egoísmo, pensamos en los pobres, Matanot Laivionim, viene el Purim en la tarde y tenemos la última estrategia para enfrentar al enemigo que se llama Amán, Amalek. ¿Saben cuál es? Simcha, la alegría. Dice Nihnat, nadie puede con una persona alegre. Una persona alegre no hay fuerza que pueda desbaratarlo. La simcha es algo, no puedo ahora extender porque no me da tiempo, pero lo estudié en la Gemara, algo impresionante, que cuando tienes que enfrentar a un enemigo, vístete bien, vístete de lujo, eso lo desbarata al enemigo, incluso en el juzgado, en lo que sea. Si el estar bien rasurado, arreglado, inspirado, esta estrategia la usamos en Rosh Hashanah también. Cuando llegamos al juicio de Año Nuevo, nos rasuramos, nos arreglamos, nos bañamos, como diciendo, este es partido ganado. Yo me acuerdo una vez cuando estaba en el aeropuerto, iba a un seminario y estaban jugando un partido, estaba yo en la sala VIP antes de tomar el vuelo, y estaban jugando un partido Argentina-México. Yo salía de México hacia Argentina y estaban jugando Argentina-México y no alcancé a ver el partido, alcancé a ver nada más la entrada de los jugadores. No sé si era por la Copa Libertadores, una copa, no sé, Copa Sudamérica, una copa. ¿Sí? Ya cuando llegué a Argentina me enteré que Argentina ganó 3-1. Pero cuando entraron los jugadores y aplaudieron y esto, ya saben, de la cancha y todo. Sí, hubo un comentario ahí, alcancé a escucharlo antes de subir al avión. Estaban muy enojados los mexicanos, porque los argentinos entraron bailando, como si fuera que ya ganaron.
Los mexicanos entraron normal y así, animamos a la esta, y chiflaron, pero hasta ahí nomás. Los argentinos estaban bailando como que ya acabó el partido, como que ya tienen la copa en la mano. Dice, el partido no ha empezado, ¿cómo lo estás celebrando? Es un golpe psicológico. Y al final así es. Igual aquí, haciendo la comparación, funciona con los enemigos del cielo que tenemos con el decreto de Amán. Después de haber hecho todos los preparativos del ayuno de Esther, de Zahor, Tashirat Hamale, de leer la Megilá en la noche, de leer la Megilá en la mañana, de mandar canastas para quitar odios y rencores, de pensar en los pobres, en la tarde de Purim nos ponemos a bailar happy, como que no existe el antisemitismo, como que no estamos en la luz, como que no tenemos ningún problema, tomando, bebiendo. Si tú ves a los Yehudim como están el día de Purim en la tarde en el mundo, si pudiéramos hacer un video de todos los lugares, parecería que ya está el Mashiach, parecería que no es que el judío no tiene ningún problema, que está todo el mundo resuelto. ¿Cómo es que tienes enemigos por todos lados? Es un golpe psicológico que con la simja, por eso Mishenichnas al arma Arbin de simja. Finalmente el arma, el golpe mortal que le damos a Amalek es con alegría. Y eso es la seguridad de Purim en la tarde. Por eso digo, todo lo que estamos haciendo ahora no son recordatorios. Nos estamos amparando del antisemitismo vigente y existente en el cielo, está sellado del decreto de Amán, Bezrat Hashem Baraj, por dejud de todo lo que vamos a hacer desde esta noche que empieza mañana en la madrugada el ayuno de Esther. Si alguien por error comió mañana, que ayuna el viernes, así lo vi también en otro Hidush, pero si hay mañana por ejemplo un Brit Milá, y si hay, como dijimos antes, problema de salud, que consulte con el Rab. El ayuno de Esther es un ayuno muy importante, especialmente para las mujeres, por eso se llama ayuno de Esther, porque ella fue la promotora de este ayuno. Tiene fuerza del amparo del decreto de Amán. El Shabbat Zahor es un Shabbat importantísimo que tenemos que asistir todos al Knis en la mañana, y el sábado en la noche aquí vamos a leer la Megilá a las 8 de la noche, y el domingo en la mañana, el que quiera escuchar aquí a las 10 de la mañana, también para hombres y mujeres, la lectura de la Megilá de Bezrat Hashem Itbaraj, que tengamos dejud de poder cumplir todas estas mitzvot y protegernos de todos nuestros enemigos, y que pronto Bezrat Hashem Itbaraj se cumpla la llegada del Mashiach que quiere en el